Puede que Peppa sea la protagonista de la serie, pero todos los de nuestro club saben que George ya se ha robado la atención muchísimas veces. ¿Recuerdas los momentos más legendarios de George en la serie? Audición. Actualmente, George está teniendo muchísimo tiempo en pantalla por culpa de su problema de audición. Recientemente descubrimos que el pequeño cerdito está perdiendo la audición en uno de sus oídos, y eso sorprendió a todo el mundo. La idea del episodio era hacerle una prueba de audición a Ivy, que es una bebé, un examen de rutina para asegurarse de que la nueva hermanita de Peppa está bien. Pero como siempre es buena idea hacerles chequeos a los niños. Papá Pig y Mamá Pig también les pidieron a los doctores que revisaran a sus hijos mayores. Al principio todo parecía estar bien. Tanto Peppa como George estaban pasando la prueba sin problemas. Incluso usaron audífonos para escuchar los sonidos que la doctora utilizaba para medir su audición. Pero cuando el volumen empezó a bajar, la doctora se dio cuenta de que George estaba perdiendo la audición y a partir de ahora tendrá que usar un aparato auditivo que le ayudará a escuchar. Fue un shock para todos, pero incluso trajo cosas buenas, porque por primera vez George empezó a escuchar correctamente e incluso a decir el nombre de su hermana mayor. Eso fue una enorme sorpresa en la serie. George está creciendo, pero esa no fue la única vez que sorprendió al mundo. ¿Sabes lo que está comenzando? Es otro Super Cine Wave. Hueso. ¿Recuerdas el día en que George hizo un descubrimiento arqueológico histórico? Encontró el hueso de un dinosaurio que había estado perdido durante millones de años en el jardín del abuelo Pig. Y eso no es poca cosa. Pregúntenle a Bandit Hiller de Bluey, él es arqueólogo. Y encontrar huesos súper antiguos es un trabajo muy difícil que muchos excavadores tardan años en lograr, tal vez incluso toda su vida. Y George es tan talentoso, o tan afortunado, que encontró un gigantesco hueso de Tyrannosaurus Rex. En otras palabras, George realmente es uno de los personajes más impresionantes de la serie. ¡Hey! Ropa. ¿Recuerdas el día en que George necesitó comprar ropa nueva y descubrimos dos cosas súper importantes en la serie? Que la señora Conejo usa lana de oveja para vender ropa, y eso es una prueba de que en realidad este personaje podría ser muy malvada y de que los familiares de Susie están en peligro. Tal vez incluso la propia Susie está en peligro. Ese fue el primer detalle importante que descubrimos en este episodio. Y la segunda cosa es que la familia Pig siempre está siendo grabada por alguien. En la última escena vemos que el lente de la cámara queda cubierto de lodo del jardín de los cerdos, o sea que hay una cámara grabándolos. ¿Quién estará espiando a la protagonista? Claro que es el narrador, pero sigue siendo un misterio. Todo esto pasó porque George necesitaba ropa. Una vez más, él se robó la atención. Dinosaurio. Otro momento en que la vida de George se convirtió en el enfoque principal de la serie fue el día en que perdió al señor dinosaurio. Recordemos que el hermanito de Peppa está completamente obsesionado con ese juguete, y cuando lo perdió, se convirtió en un drama enorme. Así que Papá Pig y Mamá Pig tuvieron que crear un juego de detectives para encontrar el juguete. Buscaron por toda la casa y por el jardín. Al final encontraron el juguete favorito de George y todo salió bien. Pero con este episodio nos damos cuenta de que todo el día de la familia Pig puede cambiar si George necesita algo. ¿Tienes un dinosaurio de mascota como George o prefieres otro tipo de juguete? Comenta el hashtag George para conocernos. Televisión. Pero no todo lo que pasa en la vida de George son cosas buenas. ¿Recuerdas el día en que fue súper injusto con Peppa mientras ella estaba viendo televisión? Peppa estaba viendo un video musical y divirtiéndose muchísimo hasta el momento en que George agarró el control remoto y cambió el canal. Peppa intentó explicarle a George que era su turno de ver televisión, pero el pequeño cerdito no se preocupó y siguió cambiando de canal. Y eso es un problema porque George no entiende que necesita respetar el turno de las demás personas. ¿Quieres saber qué fue todavía peor? Papá Pig también toma el control remoto y dice que si los dos hermanos no pueden compartir, entonces ninguno de los dos podrá ver nada. ¿Te das cuenta de lo injusto que es eso y de cómo todo es culpa de George? Era el turno de Peppa de ver televisión y no el de George. La protagonista perdió su programa favorito por culpa de su hermano, que una vez más robó no solo el control remoto, sino también toda la atención. Enfermo. En el episodio llamado George se resfría. Esta también es una de las historias donde el pequeño cerdito se convierte en el protagonista de la serie. Él sale bajo la lluvia con Peppa para jugar, pero eso termina convirtiéndose en un problema porque el pequeño George empieza a sentirse muy mal. Y aquí tenemos que ser justos con el pequeño George.
En esa época, él era el cerdito más joven de la casa y definitivamente también el más débil. Una lluvia fuerte obviamente iba a enfermarlo, y prestarle atención a la salud de un niño de su edad es súper importante. Todo esto quiere decir que, en esta historia, el pequeño George no estaba exactamente robándose la atención, pero sí es justo prestar más atención a él que a las demás personas en ese momento. Cumpleaños. ¿Recuerdas cómo fue el cumpleaños de George? Tenemos ese episodio, y es súper importante hablar de esta historia, porque aquí estamos completamente seguros de que el hermano de Peppa es un personaje muy importante. El día comenzó temprano, y George despertó a todos con la noticia de que era su cumpleaños. De hecho, sus padres ya estaban despiertos para darle el primer regalo a su hijo, algo que no hicieron en el cumpleaños de Peppa. Después, toda la familia fue al museo de dinosaurios porque Papá Pig y Mamá Pig cerraron un museo entero solamente para la fiesta de su hijo. Y mucho más que eso, compraron un trampolín enorme con forma de dinosaurio para el pequeño George. ¿Te das cuenta de cómo realmente es un personaje de gran importancia en la serie? Papá Pig y Mamá Pig no hicieron tantas cosas geniales así para Peppa. Cine. Otro momento en que George fue el gran protagonista fue el cuento del cine, donde la familia Pig fue a ver una película de fantasía. Este cuento se llama George en problemas en el cine. Todo comienza cuando compran comida y bebidas. George deja muy claro que no quiere ver ninguna película de fantasmas. Después de que compran los boletos, la señora Conejo coloca al pequeño cerdito en un asiento especial donde tiene un cojín más grande, ya que George es muy pequeño, lo cual es súper diferente y ya demuestra que realmente es el protagonista de esta historia. El pequeño George está listo para ver la película, pero qué tristeza. No le gustó la historia porque, para verla, las luces tienen que apagarse, y a George no le gusta la oscuridad. Además, un personaje verde y monstruoso, que en realidad es un ogro, aparece en la pantalla, y a George no le gusta para nada porque piensa que será atacado. El miedo de George es tan grande que Mamá Pig casi saca a toda la familia de la sala del cine. Menos mal. Y si aún no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Haz clic y activa la campanita para no perderte ningún video. Fila. Una de las cosas que podemos decir sobre George es que realmente es un gran actor, o al menos un gran mentiroso. En el episodio donde el abuelo Pig lleva a los niños al parque, vemos dos escenas que muestran exactamente lo que estamos tratando de decir. La idea era que cada niño usara el resbaladero y esperara el turno de los demás, como en una fila justa. Pero Richard Conejo no quiso respetar eso, y el abuelo sintió lástima por él y dejó que el pequeño conejo se metiera en la fila. George, al darse cuenta de que el hecho de ser más pequeño le daba esa ventaja, empezó a llorar igual que Richard para poder hacer trampa en el juego. Pero mira qué curioso, antes de eso George ya había bajado por el resbaladero igual que todos los demás. O sea, él no pensaba que esperar fuera difícil, pero como quería jugar más veces, inventó un llanto falso que hizo que el abuelo lo ayudara a meterse en la fila. Esta es otra prueba de cómo George es muy inteligente, tanto para hacer cosas buenas como para hacer cosas malas. Araña. ¿Sabías que George es protagonista de un episodio que está prohibido en Australia? En la historia de la señora Piernas Finas, George encuentra una araña grande en el lavabo del baño y decide agarrarla con la mano porque quiere hacerse amigo de ella. El problema es que las arañas pueden ser animales muy peligrosos. El veneno de algunas de ellas puede acabar con la vida de alguien por ser tan fuerte, y por eso el episodio fue prohibido. Hay muchísimas arañas en Australia, y algunas de ellas están entre las más peligrosas del mundo. El gobierno de Australia no quería que los niños pensaran que es buena idea acercarse a animales como esos, por eso el episodio fue prohibido. ¿Puedes creerlo? George causa polémicas incluso en el mundo real. Fiesta. ¿Ya viste el episodio Fiesta de Dinosaurios? Fue en un día en que los hermanos Pig fueron a la casa de sus abuelos para jugar en una fiesta que estaban organizando. Y todo el mundo sabe que, en la serie de Peppa Pig, los dinosaurios son el tema favorito de George. O sea, claro que la abuela Pig, que era la organizadora de la fiesta, estaba haciendo una fiesta así para complacer a su nieto, que ama ese tipo de animales prehistóricos. Es otra prueba de que el hermano de Peppa realmente puede tener episodios enteros basados en él. Castillo. ¿Recuerdas el día en que el abuelo Pig construyó un castillo entero para los niños y especialmente para George, solo porque Peppa expulsó a su hermano menor de la casa del árbol, que era de los dos? Eso es una prueba de que el pequeño George realmente es un protagonista porque el abuelo no tenía ninguna obligación de hacer todo eso. Recordemos que la casa del árbol era de ambos y no solamente de Peppa. Todo lo que el abuelo necesitaba hacer era darle una orden a Peppa, diciéndole que no tenía derecho de expulsar a su hermano menor, pero el abuelo decidió darle un castillo a George.
Eso sí es ser un protagonista. Carro. Y por último, un momento en que George roba toda la atención es el episodio Auto de Carreras de George, donde el pequeño cerdito gana un juguete increíble. Cuando la abuela Pig les dice a todos que jueguen afuera y George decide que el juego debe tratarse de carros de carreras, el abuelo y papá Pig deciden que van a construir un auto de verdad para el pequeño cerdito. ¿Te das cuenta de cómo esto es otra prueba de que el pequeño cerdito es un personaje súper amado y que puede ser el protagonista de su propia historia? Por eso amamos a George. Todo el mundo ama a George. Y si quieres saber más sobre el mundo de Peppa, sigue siempre con nosotros. Falta poco, pero mientras tanto puedes seguir con nosotros. Hay 2 videos súper divertidos esperándote. Gracias y hasta la próxima.